Empezamos nuevo mes y durante todo este mes he pensado en hablar de un tema específico en los diarios de la emprendedora online. Así que cada semana, durante las próximas 5 semanas, vamos a hablar de un tema específico que es cómo emprender tu proyecto desde cero. A mediados de mes aproximadamente recibirás una invitación mía para venirte al módulo de introducción a uno de mis cursos de cómo emprender tu proyecto y durante este mes he pensado reforzar esta temática y cada semana hablar de una herramienta específica para ayudarte a emprender. Así que estate muy pendiente a tu email porque recibirás la información para acceder a esta clase gratuita en breve y durante este mes, cada semana vamos a hablar de una herramienta específica para emprender. Así que empezamos con la herramienta de hoy. Bienvenida al diario de la emprendedora online. Como cada semana, aquí estamos. Esta semana te hago una pregunta. Imagínate que pudieras tener un checklist con los pasos específicos que deberías de hacer justamente cuando estás dando ese primer paso para emprender tu proyecto. Sería todo mucho más fácil, ¿verdad? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, del checklist o de la checklist para emprender tu proyecto, para hacerlo poco a poco y para ir tachando cada uno, paso por paso, uno por uno, para empezar a hacerlo y hacerlo bien desde el principio. Vamos a verlo. Henry Ford decía que tanto si piensas que puedes hacer algo como si piensas que no, tienes razón. Así que en este primer punto tienes que tener la mentalidad correcta para emprender. Ahora es cuando te estás preguntando si deberías dejar o no tu trabajo. Ahora te estás preguntando si puedes enfrentarte a ese miedo en el caso de que fracases. Ahora te estás preguntando cómo vas a poder sacar tiempo para poder crear tu proyecto. Es decir, el primer paso en este checklist para emprender tu proyecto es definir y efectivamente decir, sí, quiero emprender, sí, quiero crear mi proyecto, sí, quiero hacer esto porque es importante para mí. Una cosa que a mí me ayuda mucho es pensar si cuando tengas 70, 80, 90 años te vas a arrepentir de no haber hecho algo. Así que si piensas que en el futuro te vas a arrepentir de no haber al menos intentado crear tu proyecto, el proyecto de tus sueños, es el momento de cambiar de mentalidad y de decir, sí, efectivamente quiero hacerlo y también estar dispuesta a pagar el precio que eso tiene. Y no solamente me refiero al precio de inversión de dinero, sino también de tiempo y, bueno, por decirlo de alguna manera, de espíritu. Es decir, ahora tienes que pensar que si quieres emprender ese proyecto, tienes que estar dispuesta a pagar con tu tiempo, a pagar probablemente invertir dinero también para crear tu proyecto, para trabajar ahora en tu proyecto y trabajar probablemente en tu trabajo actual para que quizá en el futuro puedas dedicarte totalmente a ello. Pero ahora es importante el primer paso es tener la mentalidad correcta y decidir que sí, que efectivamente quieres dar ese primer paso en el mundo del emprendimiento o en ese primer paso para crear tu proyecto. El siguiente paso es decidir crear espacio para dedicarle a tu proyecto. Yo siempre digo que para que las cosas ocurran tenemos que crear cierto tipo de espacio. Lógicamente no puedes pretender hacer algo más haciendo exactamente lo mismo que haces ahora, porque estoy segura de que tu tiempo está cubierto al 100%. Así que piensa, ¿cuándo vas a trabajar? ¿Qué horarios vas a trabajar? ¿Cuántas horas puedes dedicarle? ¿Qué cosas tienes que quitar de tu agenda y dejarlas para más adelante en el futuro para poder ahora dedicar tiempo a tu proyecto? ¿Qué necesitas para tu proyecto? ¿Necesitas un ordenador? ¿Necesitas material? ¿Qué es exactamente lo que necesitas? Es decir, el siguiente paso es crear espacio para poder efectivamente sentarte, pensar, aprender, emprender, dar esos primeros pasos para poder crear tu proyecto. Esta parte es muy fácil, pero es muy importante porque hay veces que queremos hacer algo nuevo, pero ese algo nuevo no entra en nuestra agenda porque no cabe nada más, no hay ni un pequeño espacio para meter cosas nuevas. Así que crea el espacio para tu proyecto, tanto a nivel de tiempo como a nivel físico también, aunque sea un pequeño espacio donde tengas tu ordenador para empezar a emprender, pero crea ese espacio y ya verás cómo esto te va a ayudar. El siguiente paso es decidir que estás dispuesta a aprender. Y esto es difícil, muchas veces mis alumnas me lo comentan, después de tantos años estudiando mi carrera en coaching o mi carrera en decoración o lo que sea, tengo que seguir aprendiendo. Efectivamente que sí, es importante cuando estás haciendo algo nuevo que identifiques qué cosas sabes hacer y qué cosas tienes que aprender. La buena noticia es que hoy en día puedes aprender literalmente cualquier cosa que necesites, pero sí que es cierto que tienes que decidir que ahora te toca otra vez
vez ponerte a estudiar, ponerte a aprender y probablemente aprender cosas que nada tienen que ver con el mundo del coaching o de la decoración o de la nutrición o del ejercicio o de lo que sea de lo que trata tu proyecto. Así que este es el siguiente paso, definir qué cosas sabes. A lo mejor eres muy buena en las redes sociales, pero no eres muy buena con el marketing online. A lo mejor eres una fantástica comercial, pero a lo mejor la parte de diseño no la haces muy bien o no tienes muy clara cuál es la imagen que quieres presentar. Cualquier cosa que no sepas no significa que no puedes hacerla, significa que tienes que aprender a hacerla. Así que en este paso es decidir, vale, esto es lo que quiero hacer, estas son las cosas que sé hacer y que puedo hacer por mí misma y estas son las otras cosas que necesito aprender. Cuando tienes esa lista de las cosas que necesitas aprender, tienes que identificar con cuál vas a empezar. Siempre piensa, para ayudarte con esto, y ya dado que hay tantísima información ahí fuera que a veces es abrumador, piensa que lo primero que tienes que aprender es aquello que te va a ayudar a dar ese primer paso en lo que necesitas. Es decir, siempre piensa a corto plazo para que vayas aprendiendo poco a poco y vayas creciendo poco a poco también. Lo que me lleva justamente al siguiente paso. Tener ideas, lógicamente, es importante, pero no es lo más importante, porque ideas hay miles, pero la diferencia está entre esas personas que tienen ideas y que las ponen en práctica, que las prueban y que las validan. Así que si solamente haces esto, es decir, generar ideas, coger una idea y probar esa idea, ya vas a estar por delante de la mayoría de las personas que simplemente se quedan en tengo una idea para emprender o tengo un montón de ideas para emprender. En el caso de que no tengas ideas, el siguiente paso, lo que deberías aprender es a generar diferentes ideas para poder elegir una, esa que vas a probar, para poder dar ese primer paso en el camino del emprendimiento. Pero sí, por supuesto, las ideas son importantes, no te puedes quedar solamente en tener una idea, como decía ahora, ideas hay miles, pero poner esa idea en práctica, eso es lo que te va a diferenciar de esas personas que se quedan en tener ideas o simplemente tener sueños. Hacer un estudio de mercado es muy importante porque a lo mejor tú puedes pensar que tienes una idea brillante, pero esa idea es algo que a ti te gusta y a nadie más. Y como siempre te digo, es importante que con lo que estás ofreciendo a tu nicho de mercado estés aportando valor. Y para ello es importante hacer un estudio de mercado para ver efectivamente qué es lo que la gente quiere, qué es lo que tu público quiere, qué es lo que tu cliente ideal quiere. En el próximo vídeo vamos a hablar de una herramienta muy potente para hacer un estudio de mercado, pero ahora en este checklist quiero que te quedes en mente con esto, que es importante una vez que hayas decidido una, dos, varias ideas, que hagas un estudio de mercado para ver si esa idea es suficientemente buena y sobre todo si hay suficiente interés para ella, si estás aportando suficiente valor al mercado, lo que me lleva justamente al siguiente paso. El siguiente paso es saber que emprender es un proceso constante de probar cosas nuevas y de fracasar con ellas. Así que tienes que saber que efectivamente tienes que probar esas ideas, tienes que validar esas ideas y que muchas veces vas a estar dispuesta a, bueno, pues fracasar, pero aprender siempre de esos fracasos para la próxima vez que lo intentes puedas hacerlo cada vez mejor. Aquí es importante cuando estás probando esta idea no probarla a gran escala. Mi recomendación para mis alumnas siempre es la misma. Haz una pequeña prueba que no te cueste mucho tiempo, que no te cueste mucho dinero, que puedas probar esa idea, ese producto o ese servicio, pues a lo mejor con una pequeña lista que tengas o con unos clientes que tengas ya que hayas generado o con personas que están a tu alrededor que pueden estar interesados en lo que tú tienes que ofrecer, o en vez de crear una tienda online enorme, haz una pequeña prueba con una pequeña página de venta con un par de productos, nada más. Es decir, hacer pruebas sí, pero hacer pruebas reducidas, pruebas a pequeña escala para que puedas ir implementando, para que puedas ir aprendiendo de esos resultados e ir mejorando. Cuando estás haciendo estas pruebas, y hablaremos de este tema en los siguientes vídeos, es importante que siempre estés mirando cuáles son los resultados reales, es decir, no los resultados tú emocionales que piensas que vas a poner un anuncio en Facebook y de repente vas a tener a miles y millones de personas solicitando tu oferta. No, tienes que ir pensando que estos resultados tienen que ser resultados tangibles, no solamente lo que a ti te gustaría que pasara, sino lo que realmente ha pasado, cuánto has invertido, cuál es el resultado, cuántos clientes has tenido, cuántas personas han dicho que sí, que han dicho que no, cómo puedes mejorar todo el proceso para poder en la siguiente vez que lo lances hacerlo todavía mejor. Pero siempre es importante que cojas los datos, que cojas datos reales basándote en los números, en las conversiones, en los datos reales y no tanto a nivel emocional como lo que nos gustaría que ocurriera cuando hacemos el lanzamiento de un nuevo producto o de un nuevo servicio. Lo que me lleva justamente al último paso.
El siguiente paso es cuando estás creando este proyecto, definir el por qué y para qué y ver los pasos que necesitas para crearlo. ¿Cuántas horas vas a dedicar a tu proyecto? ¿Cómo va a ser tu vida? Imagínate cómo sería tu vida si estuvieras dedicándote 100% a tu proyecto. Lo que no quieres es crear un monstruo personal en el que vas a estar dedicando un montón de horas, no vas a tener el rendimiento que tú quieres y porque es tuyo y porque hay ahí una afinidad tuya, pues vas a estar ahí dedicando y dedicando más horas. Por eso es importante definir antes de emprender ese proyecto, cómo sería tu vida si te dedicaras 100% a ello, cómo encaja en tu vida ideal, porque en realidad me imagino que si estás creando tu proyecto es para mejorar tu calidad de vida o para compaginarlo con tu trabajo actual o para compaginarlo con tu rol actual, pero es importante que lo tengas bien claro antes de emprender. ¿Cómo encajaría? ¿Cómo sería? ¿Cuántas horas dedicarías? ¿Qué rendimiento tendrías? ¿Qué es exactamente lo que harías? Y una vez que tienes todo esto claro, ver cuáles son los pasos que necesitas aprender, que necesitas crear y que necesitas dar para conseguirlo. Nada más, este ha sido esta pequeña checklist para que vayas dando esos primeros pasos en el camino del emprendimiento. No te pierdas el vídeo de la semana que viene en el que voy a compartir contigo una herramienta de marketing para hacer un estudio de mercado muy potente para saber qué es lo que quiere tu cliente ideal. Así que nada más, ya sabes que durante todo este mes es el mes del emprendimiento en el que cada semana voy a compartir contigo una herramienta específica para ayudarte, para apoyarte y para motivarte a crear el proyecto de tus sueños. Nada más, gracias por estar ahí. Nos vemos como siempre la semana que viene. Hasta pronto.